Terminamos nuestra sección anterior con una pregunta que responderemos en este momento. ¿De dónde viene la idea común de que ser padres es una tarea difícil? Bueno, Fander, no tenemos que ir muy lejos. Nosotros estamos trabajando en un colegio, estamos todo el tiempo atendiendo necesidades de chicos desde los 3, 4 años hasta los 16, 17 años, y no solamente atendiendo esas eventualidades diarias, sino también acá dentro de la institución, sino también en lo que ocurre en casa a través de hacer un acompañamiento a los padres. Y cuando miramos nuestro entorno, hay cosas comunes, es cierto. Hoy estos medios digitales han masificado información que no es correcta y nuestros hijos tienen a un clic de distancia pornografía. La rebeldía es algo que es notorio, no es propio solamente de esta época, pero estamos evidenciándolo y queremos dar testimonio que es cierto, que hay cosas difíciles, y por eso la primera sesión hablábamos de esa esperanza, de ese descanso en el cual nosotros como padres podemos tal vez entregarnos a ese descanso, ¿cierto? Entonces, hay muchas situaciones. Llega la adolescencia, los años temibles. Creo que debemos hacer un programa exclusivo para hablar de esta época, esta etapa para esa crianza. Pero también nos encontramos en que hoy los padres están ausentes, y como están ausentes, está educando la internet. También nos encontramos con que hoy los padres no tienen suficientes herramientas para trabajar, y cuando yo no tengo algo para trabajar, cuando he recibido tal vez la maternidad, una mamá soltera me ha acompañado, he crecido en un divorcio y estoy viendo desde atrás todo esto, papás que quizás en un momento también en mucha ignorancia, pero seguro en un mal obrar, no disciplinaron mal, hubo maltrato, y todo ese escenario hace que se convierta esa idea típica de que es difícil ser padre en la más popular. Eso es lo que hace. Entonces, es tal vez razonable, pero no quiero quedarme solamente en lo razonable. Razonable afirmar que el entorno, que lo que se observa, que la misma globalización y la internet nos trae información de todos los ambientes, lo mismo que está ocurriendo en otros lugares, entonces ocurre aquí, pero eso trae una carga extra. Estoy afirmando el entorno nos está mostrando que sería lo más lógico, que sería lo más sensato afirmar que ser papá es extremadamente difícil. Y que por ende no se deberían tener hijos entonces. Y que por ello es mejor disfrutar la vida y tener dos salarios para disfrutar entre el esposo y la esposa, con y una tener mascota. una mascota. Y estas ideas debemos de romperlas porque no son conforme a las Escrituras. Ok. Es decir que no es solamente que, bueno, ser padres es difícil, pues trae sus retos, pero siempre ha traído estos retos. Quiero afirmar esa parte de lo que nos decía. Siempre ha habido estos retos, no es propio a esa época, porque escuchamos comentarios tales como: es que criar hijos en la actualidad es imposible, antes era más fácil, pero estas son épocas diferentes, los tiempos han cambiado y ahora es imposible. Si bien es cierto, nos lo acabas de decir, hay un entorno que puede afectar. ¿Cuál es el problema real? Gracias, Fander. Yo creo que cuando nos quedamos allí, perdemos toda esperanza. Si este programa quedara en este momento, Fander, creo que muchos papás quedarían, claro, están diciendo lo que yo siento. Por supuesto, miren, eso es lo que yo experimento con mis hijos adolescentes a diario. Pero no, hay otra cosa que debemos apuntarle, porque nos va a traer esperanza, nos va a traer ánimo y fuerza. Mira lo que dice el Salmo 51. Es un momento en el cual David ha sido confrontado por un profeta de Dios, Natán, porque pecó terriblemente contra Dios, hizo algo abominable. Tomó una mujer que no era su mujer para acostarse con ella, y luego mandó a matar a su marido y lo encubrió vilmente, y un hijo le nació de esta mujer. El profeta vino y le confrontó, y él dice unas palabras que yo creo que nos van a dar una luz en medio de lo que estamos hablando. Salmo 51 es
aquel salmo que se escribe en esas circunstancias antes dichas. Y cuando tú y yo leemos el versículo 5, nos va a dar una claridad. Versículo 5 dice: he aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Wow, ¿sabes? Esto es muy diferente a lo que hoy culturalmente se está mencionando. Desde toda esta revolución francesa y bueno, algunos pensadores o filósofos, Rousseau, hablando cosas como que el hombre nace bueno La sociedad. y la sociedad le corrompe. No, tal cosa es completamente antibíblica y pierde esperanza. Mira que lo que acabo de mencionar, aquella frase, está compaginada con lo que mencionábamos de esas dificultades del entorno. Pero la Escritura afirma que no es de esa manera, que si el entorno está mal es debido a que del hombre ha salido ese mal y el entorno se ha dañado. Y entonces, ¿por qué sale del hombre ese mal? Bueno, la Biblia afirma que todo hombre desde su concepción está en esas condiciones. Nací en iniquidad, en pecado me engendró mi madre, dice la traducción Reina Valera. Es decir, no está hablando del pecado de la mamá, está hablando de la condición o la naturaleza de los niños al nacer. Hay una corrupción que se hereda desde Adán, y esa corrupción que se hereda desde Adán entonces va a llevar a que nuestros hijos puedan evidenciar su naturaleza. Y creo que lo hemos mencionado en otras ocasiones. Yo no soy un ladrón o un pecador porque me robé esto. No. Al yo ser pecador, me robo esto. Ya hay una naturaleza previa que... La naturaleza es la que hace que afuera se vean las manifestaciones de esa realidad interna. Y en ese orden de ideas, nuestros hijos deben ser vistos con esta lente. ¿Por qué es necesario verlos con esta lente? Porque si es la sociedad, y la sociedad está totalmente corrupta y torcida, y cada vez, creo que por la globalización y estos aparatos, nos enteramos más acerca del mal del mundo, entonces no tendríamos esperanza. Pero si por el contrario, lo que está ocurriendo está en el interior de nuestros hijos, y está saliendo del interior de nuestros hijos a causa de su naturaleza pecaminosa, hay esperanza. Qué importante. Larry, perdón, cuando yo entiendo entonces el problema real, yo puedo buscar la solución correcta. Así es. Y si no lo entiendo, voy a pensar que el problema no está en el corazón de mis hijos, sino en el exterior, y voy a intentar cambiar todo lo que hay a su alrededor, incluso meterlos en una burbujita, podríamos decir. Y lo llevaste con el mal a la burbuja. Claro, y con el mal en la burbuja y ahí está encerrado. Y se va a autodestruir, así es. Y entonces, ¿cuál es la esperanza? Aquí está la esperanza, pero permíteme esto porque es importante. Mira, cuando uno ve un niño que quiere ser alimentado siendo bebé, pero no consigue esto y se arquea y está moviéndose, y uno casi que puede asegurar que si tuviese la fuerza de un adulto, lastimaría profundamente a su mamá con tal de conseguir ese alimento. Sí. Esa naturaleza pecaminosa son deseos por satisfacerse en la creación. Y entonces vamos a comprender, wow, mi hijo lo hace. Recuerdo cuando mis hijos muy pequeños, menos de un año, conscientemente estaban escondiéndose para hacer algunas travesuras. Cuando hablaba y me escuchaban y yo les decía que no y los estaba viendo y no tocaban, pero luego no los veía, perdón, y estaban allí involucrados haciendo lo que se les dijo que no, ¿cómo es que llegan a ello? Entonces dicen, no, ¿yo por qué tuve este hijo? Tiene que ver con una naturaleza pecaminosa. Pero ¿por qué hay esperanza? Porque la Escritura afirma que Cristo vino para deshacer esas obras. Que según la voluntad del Padre, Cristo murió para rescatarnos del presente siglo malo, que está mal, según Primera de Pedro, por los deseos humanos, la concupiscencia del hombre que está en su interior. Y cuando entendemos que Cristo vino a rescatarnos, entonces, cuando un niño conscientemente peca, conscientemente puede confesar a Cristo para ser salvo y arrepentirse. Y Dios es quien transforma el corazón por medio del Evangelio de Cristo. Así que desde muy temprana edad, anunciar que nuestros hijos son pecadores, pero también anunciar que hay una esperanza para ellos y traer a Cristo y hacerles conscientes de que lo que estamos
haciendo en un momento de desobediencia es una ofensa directa a la ley moral de Dios y que eso Dios lo condena completamente. Es necesario porque entonces nuestros hijos van a crecer en un entorno en el que no su hábitat está mal, sino que lo que está mal está en su interior. ¿Y está esto en el orden de una paternidad? Bíblicamente sí. Todo lo contrario es cuando pretendemos decir que en nuestros hijos hay una bondad y que en ellos está todo lo bueno. Y cuando creemos esto y aplaudimos, ellos son buenos y entonces de ellos no pueden salir mal y defendemos todo esto, estamos negándoles el único antídoto verdadero, que es el Evangelio de Jesucristo para ser transformados. Eri, creo que en tu caso que tienes 3 hijos, ellos son muy diferentes entre ellos en sus formas de ser. Aún así, los 3 necesitan a Cristo, necesitan el Evangelio. El Evangelio no es una cuestión de la personalidad de los hijos. No hay hijos menos pecadores que otros. No. Todos son absolutamente pecadores, somos absolutamente pecadores y necesitamos la misma esperanza, Cristo. Así que tu padre tal vez tienes un hijo que tiene un carácter, lo que normalmente llamamos un carácter fuerte, un hijo de un temperamento firme, y tal vez comparas con el hijo de otra persona que parece más tranquilo y dices, ojalá yo tuviese ese hijo, pero no se trata de ese temperamento, se trata de que ambos hijos necesitan a Cristo, y no hay un hijo menos pecador o más pecador, ambos necesitan a Cristo porque ambos están totalmente corrompidos. Déjame, te lo digo de la manera en que se lo dije a un padre días atrás. Su hijo en una rebeldía profunda, cosas muy, muy, muy feas, si lo hablamos desde lo que un hijo puede hacerle a un padre. Y yo le mencionaba, de verdad que por la Biblia veo que mis hijos son igualmente pecadores que tu hijo. No hay diferencia. ¿Y por qué lo digo así? Porque quiero darte esperanza, porque la misma esperanza que yo tengo del Evangelio para aplicarla en el corazón de mis hijos es la misma esperanza para el corazón de tu hijo. Entonces todos nosotros tenemos, sí es cierto, quizás externamente para algunos por temores, porque son más solapados, X, Y, Z, no están manifestando de la misma forma el pecado. Pero que no se manifieste externamente de la misma manera el pecado no significa que internamente no tengan esa naturaleza pecaminosa y requieran que sean transformados desde el interior hacia afuera. Y esto es en la práctica lo que implica ser un papá. La importancia de llevar ese evangelio en la vida cotidiana, en cada momento, en cada disciplina. Yo creo que tendríamos que hacer otro programa para poder hablar de esa práctica en algunos detalles, con ejemplos prácticos, niños más pequeños, adolescentes y todo esto, Fander. Por el momento creo, Lairi, que podemos terminar nuestro tema el día de hoy. El tiempo ha avanzado y creo que hemos hablado colocando la realidad, no ignorando la realidad, pero dando una esperanza. Dios conoce nuestros hogares, conoce los hijos que tiene cada padre, y Dios es el único que puede, incluso por encima de nuestras debilidades, obrar en nuestras familias, en nuestros hogares y en los hijos. La pregunta, tal vez para terminar, es: como padres, ¿estás más ocupado en el éxito de acuerdo con el mundo actual o estás creando hijos para la gloria de Dios? ¿Cierto? Y te animamos a que, si este episodio ha sido de bendición para ti, puedas compartirlo con otras personas que sabes que necesitan escuchar este tema a la luz de las Escrituras.